América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a los desastres en el mundo y una de las más expuestas a los fenómenos climáticos. Carlos Carrillo es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia. Señor Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos sus oyentes. ¿Está la región, decíamos, América Latina, preparada para hacer frente a los desastres naturales que cada vez van aumentando? Yo creo que no está suficientemente preparada, pero también creo que en estos tiempos de crisis climática, ni siquiera las sociedades más desarrolladas o los países más ricos parecen estar preparados. Ha habido un constante debate sobre si es o no el capitalismo, sobre si es o no real el cambio climático, pero yo creo que los hechos hablan por sí solos. Hemos tenido este año una temporada de huracanes acá en el Caribe que supera cualquier expectativa, que tuvo un huracán de categoría 5 más temprano de lo que se tenía registros. Tenemos el Amazonas pues con su lámina de agua disminuida en un 80%. Tenemos a Bogotá, que es la capital del país, con racionamiento de agua. Es una ciudad de casi 10 millones de personas con su área metropolitana que hoy tiene una amenaza real sobre su abastecimiento de agua. Entonces, yo creo que la región no está del todo preparada, pero también quiero decir que ha habido avances. El caso, por ejemplo, de Colombia y de la entidad que yo dirijo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, es un caso de avance en cuanto al planteamiento del sistema. Nosotros creamos este sistema en Colombia hace 12 años y ha fortalecido las capacidades de la entidad, aunque no es suficiente, pero se están dando pasos en ese camino y es importante abrir esas discusiones. Anoche, por ejemplo, decía usted en su cuenta de X que la dana que estamos sufriendo en España evidencia que la naturaleza tiene límites y se preguntaba si en Colombia se seguirá construyendo sin conciencia ambiental. ¿Cree que va a seguir ocurriendo? Pues mientras Colombia tiene una particularidad y es que el ordenamiento territorial, el uso del suelo, lo definen los consejos municipales. Y los consejos municipales en nuestra realidad política son venales, son muy proclives a ceder a las presiones del mercado. Yo, en lo personal, considero que debería evaluarse ese diseño institucional. Creo que debería existir un sector de adaptación, un sector realmente capaz de adaptar el país al cambio climático, porque mientras no se dé la discusión sobre dónde se puede construir y dónde no, mientras no haya un verdadero control a la norma urbana y mientras sean unos viviendistas y unos intereses particulares y pues en últimas la codicia de los grandes constructores que además tienen un gran poder político en Colombia, pues va a ser muy difícil que deje de pasar lo que pasa. Y cuando usted ve los mapas de riesgo, esos mapas de riesgo coinciden a la perfección con los mapas de pobreza. Las personas que viven en las zonas de riesgo son las más pobres, las personas que tienen con qué pagarlo pues viven en donde la montaña se mantiene estable. Mencionaba usted la codicia. A principios de año se destapaba la trama de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Cómo se recupera ahora la confianza de los colombianos? Ha sido muy difícil, ha sido un proceso muy complejo, porque pues este es el primer gobierno de izquierdas en la historia del país y es un gobierno que se eligió con una promesa de cambio, que se eligió con una promesa de hacer las cosas distintas y resulta que no fue así. Y pues bueno, el señor presidente me encomendó esa tarea de demostrarle al país que puede haber personas decentes en la política, que puede haber personas que no pongan su codicia por encima de hacer su trabajo o de buscar el bienestar general, que es en últimas lo que deberíamos hacer los políticos. Pero no puedo decir que es fácil. Hay una evidente desconfianza, hay una oposición política férrea de unas derechas que han estado mal acostumbradas a estar siempre en el poder, pero bueno, estamos trabajando y espero que esa confianza se pueda reconstruir, por supuesto pasando, creo yo, por un profundo rediseño institucional, porque hay cosas que hay que arreglar y esto es un arca triclave abierta de par en par. Hay que buscar cómo poner algunos sellos y sobre todo cómo hacer que la sociedad esté escrutando todo el tiempo estas contrataciones directas que son propias de una cartera de riesgo, pero que en Colombia se convirtieron en un botín. ¿Qué proyectos y qué avances están intentando llevar a cabo? Bueno, hay otra entidad en Colombia que se llama el Fondo de Adaptación, un fondo que se creó
para la temporada, para atender la temporada de lluvias 2010-2011, que fue muy intensa y que pues básicamente destruyó medio país. Y en ese fondo hay una acumulación de conocimientos, se ejecutaron unos recursos importantes con muchos menos escándalos de corrupción y también con contratación directa. Yo hoy estoy encargado de la gerencia de ese fondo también y creo que puede ser una buena plataforma para empezar a darle forma a esa nueva institucionalidad. Y bueno, pues esto es un proceso jurídico, de evaluaciones técnicas y por supuesto que la relación con el Congreso no ayuda, ¿no? Hay que evaluar si logramos llegar a un acuerdo como sociedad, porque darle, por ejemplo, forma a una nueva entidad muy seguramente tendría que pasar por el Congreso de la República, y aquí es donde los congresistas deberían entender que esto es un problema de todos y que la discusión sobre riesgo, sobre la reducción de riesgo, sobre la adaptación al cambio climático debe estar más allá de las diferencias ideológicas. Ya por último, señor Carrillo, en toda esa región se enfrentan a desastres como inundaciones, huracanes, sequía, el fenómeno del Niño. ¿Tienen presupuesto suficiente para enfrentarse a los futuros desastres de la naturaleza? No, no es suficiente. Colombia es un país de una belleza natural exuberante, pero al mismo tiempo de un enorme riesgo. Nosotros tenemos de todo, tenemos tsunamis, tenemos volcanes, tenemos inundaciones, ciclones tropicales, bueno, absolutamente todos los fenómenos posibles, grandes incendios forestales, y el país debería dedicar mucho más recursos a esto. Creo que además, una vez surtido el proceso de paz que fue en términos generales exitoso, no completo, pero exitoso, sí muchos de esos recursos que en Colombia se han dedicado durante décadas a la construcción de un aparato militar deberían ir hoy a la construcción de ese aparato civil para atender estas emergencias cada vez más recurrentes, cada vez más indómitas y cada vez más impredecibles. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, muchas gracias por haber estado en 5 Continentes. A ustedes muchas gracias.